El Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría llegó a ser una de las más grandes potencias económicas en Europa y en el mundo. En 1914, un poco antes de su disolución, el imperio tenía una extensión de 675.936 kilómetros cuadrados. Además, contaba con 52.800.000 habitantes. El prestigio cultural, artístico e intelectual iba a sobrevivir la división de este imperio. Para darnos una idea del tamaño y de la importancia del Imperio Austrohúngaro, les menciono algunos de los países actuales que formaban aquel imperio. Por supuesto, Austria y Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, entre otros. La combinación de razas, religiones y diferentes ideas políticas llevó a una alta tensión a este imperio. La tensión principal era entre el poder central y las minorías separatistas como los checos, los serbios, los italianos y los rumanos, por mencionar a algunos. Este odio de los separatistas hacia el poder central, principalmente por la anexión de la zona de Bosnia y Herzegovina, llevó al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sofía Chotek el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando fue archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia y, desde 1896 hasta su muerte, el heredero al trono austrohúngaro. Francisco Fernando nació en Graz, Austria, el 18 de diciembre de 1863. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, se habían dado ya diferentes guerras dentro de Europa y en algunas ocasiones con el Medio Oriente. En este clima de tensión, Francisco Fernando se mostró partidario de la reforma del Estado para convertirlo casi en una federación. Uno de sus grandes temores es que su dinastía no sobreviviera si no se realizaban urgentes reformas, tanto políticas como militares. Hizo todo lo posible por mantener una política exterior pacífica, como cuando evitó la participación austrohúngara en la Guerra de los Balcanes entre 1912 y 1913. Ya les platicaba sobre la tensión que había dentro del imperio, sobre todo por las minorías separatistas ya mencionadas. Francisco Fernando fue blanco de diferentes atentados, porque definitivamente se le consideraba como un enemigo de todos estos grupos. Finalmente, como ya se dijo, el 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. Esta ciudad era la capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, o sea, el territorio cuya anexión causó la mayor parte de la tensión en el lugar. El asesino se llamaba Gavrilo Princip, un extremista serbio y uno de los varios asesinos controlados por una asociación llamada La Mano Negra. Este era un grupo terrorista serbio. Francisco Fernando se encontraba en una visita oficial en Bosnia y era llevado en un automóvil para conocer la ciudad de Sarajevo. Durante el recorrido, una bomba fue arrojada por uno de los integrantes del grupo extremista, quien después de hacer esto se tomó una píldora con cianuro y se tiró al río. El archiduque, al ver la bomba, la arrojó inmediatamente hacia atrás y al explotar causó diferentes heridos. Para proteger al archiduque y a su esposa, los llevan de inmediato al ayuntamiento de la ciudad. Se suspenden todas las reuniones oficiales y el archiduque exige ser llevado al hospital para ver a los heridos que había provocado la bomba. En el camino, durante muchas maniobras, el chofer que conducía el automóvil pierde el camino. Quizá como obra de la casualidad, o quizá no, uno de los integrantes del grupo extremista, el ya mencionado Gavrilo Princip,
estaba en un café y ahí alcanza a ver el automóvil. En el momento en el que este terrorista ve el auto, este estaba haciendo una maniobra en reversa. Príncipe se encontraba a muy pocos metros del archiduque Francisco Fernando. Saca una pistola y le dispara 2 veces. Una bala hiere directamente al archiduque y la otra de alguna forma rebota hiriendo a Sofía, su esposa, quien por cierto estaba embarazada. Los dos, Francisco Fernando y Sofía, mueren 20 minutos después. Al mando de los conspiradores militares estaban Dragutin Dimitrievich, jefe del espionaje serbio, su brazo derecho, el mayor Vojislav Tankosić, y el espía Radi Malovavić. Tankosić armó y entrenó a los ejecutores del atentado, y Malovavić les dio acceso a las rutas clandestinas utilizadas por los agentes serbios para infiltrar espías y armamento en Austria-Hungría. Todos los involucrados en el atentado, que aún estaban vivos, fueron apresados, juzgados, condenados y castigados. Aquellos que fueron apresados en Bosnia fueron juzgados en Sarajevo en octubre de 1914. El resto de los conspiradores fueron sometidos a una corte serbia en el frente de Salónica entre 1916 y 17 bajo control francés. Esto culminó con la ejecución de los 3 principales oficiales involucrados. Gran parte de lo que se conoce sobre los asesinatos del archiduque y su esposa tuvo origen en la información obtenida en estos juicios. En cuanto a Gavrilo Princip, el autor material, murió en la cárcel el 28 de abril de 1918 a los 23 años de edad a causa de tuberculosis. Ya platicaba yo sobre el destino de la mayoría de los conspiradores, pero en cuanto a Princip, no se le pudo condenar a pena de muerte por ser menor de edad. Se ha llegado a creer que la muerte del archiduque pudo haber sido evitada. Hoy se sabe que el archiduque tenía la costumbre de llevar la ropa siempre impecablemente planchada y abotonada. Esta obsesión por la pulcritud llegó hasta el punto que se hacía coser la ropa durante los desfiles o paradas militares para evitar que las solapas se abrieran con el viento. También se sabía que los botones eran cosidos una vez que se ponía el traje. El día del atentado, el hecho de llevar esta casaca cosida impidió que se le pudiera socorrer de la forma correcta, tapándole la herida de la bala y deteniendo así el flujo de sangre. Esto originó una hemorragia abundante y por consiguiente la muerte. La ya mencionada tensión en esta área se expandió por toda Europa y por esto a este asesinato se le considera como el detonante para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Claro que este evento bélico tiene muchas causas, pero sin duda, como dije, este fue el detonante. Después del asesinato del archiduque, hubo un gran número de asesinatos y detenciones en el mismo Sarajevo, sobre todo por los pleitos entre serbios y croatas. Finalmente, después de diferentes movimientos políticos, reuniones y alianzas, el 2 de agosto de 1914, Alemania invadió Luxemburgo y al día siguiente le declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto, ante la negativa de Bélgica de permitir el paso de las tropas alemanas en su camino a Francia, Alemania también le declaró la guerra a Bélgica. Esto provocó que el Reino Unido declarara también ese día la guerra a Alemania. De esta forma inició la que entonces fue conocida como la Gran Guerra. Los restos del archiduque Francisco Fernando y los de su esposa Sofía descansan en el panteón de familia del Palacio de Arstetten en la Baja Austria.